¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Estabilidad Laboral Reforzada en Tiempos de Pandemia. Nos acompaña nuestra experta Ana María García Tamayo, abogada especialista en Derecho Administrativo. Doctora Ana María, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. ¿Cómo estás? Muy bien, Doc, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en estos espacios y compartiendo con todas nuestras empresas y nuestros afiliados. De antemano agradecer a Positiva por atender el llamado de las inquietudes que han presentado nuestras empresas y es por eso que estamos hoy aquí iniciando esta charla. Muchas gracias. Soy Ana María García, soy especialista en Derecho Administrativo, hago parte de la compañía de Positiva de Seguros. Reforzada, que es un tema que actualmente, en virtud del problema de salud pública que estamos viviendo, ha generado muchas inquietudes con respecto a qué hacer frente a estos trabajadores y el día de hoy vamos a tomar, permítame que vamos a abordar esta capacitación donde vamos a realizar los aspectos, analizar los aspectos generales de la estabilidad ocupacional reforzada o laboral, donde vamos a identificar qué se entiende por un término y el otro. Vamos a tener una temática dirigida exactamente que podamos identificar en qué consiste la estabilidad reforzada, las nociones fundamentales y un tema que hoy ocupa nuestra sociedad y es el tema del COVID-19 y quiénes son las personas objeto de esta garantía constitucional y legal. Para comenzar, vamos a entender la estabilidad laboral reforzada a partir de una normatividad que es la Ley 361, en el artículo 26, en consonancia con la sentencia C531. Inicialmente dije que era estabilidad laboral reforzada porque antes de esta norma se conocía que era una garantía que aplicaba a trabajadores que tenían un contrato laboral. Pero esta sentencia C531 fue relevante porque hizo extensiva esta garantía también a trabajadores que tuvieran un vínculo comercial o civil, es decir, que estamos hablando del contrato de prestación de servicios. Es Doctora, aquí. ¿Aló? discúlpame, te interrumpo un momento. Es que quitaste la presentación y no la estamos viendo, entonces para que por favor nos la vuelva a compartir la pantalla. Discúlpame, Lina. Ahí. ¿Y me están viendo?
Sí, estamos viendo tu cámara, pero no estamos viendo tu presentación. Ahí. Listo. Ahora sí, doctora. Sí, ahora sí. Ahora ¿Y sí me estamos viendo escucharon tu presentación. bien? Listo, listo. Gracias, Lina. Bueno, Bueno, entonces, continuando con el concepto de la estabilidad laboral reforzada, ya una vez se hace extensiva a aquellos trabajadores que están en virtud de un contrato de prestación de servicios, vamos a adoptar otro término que es la estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, podemos encontrar estas dos acepciones, pero debemos de tener en cuenta que una es antes de la Ley 361 de 1997 y la otra es posterior, donde tiene el aval mediante la sentencia C531. ¿Qué entendemos entonces por la estabilidad ocupacional reforzada? Es una garantía que tienen las personas que tienen alteraciones de salud, que tienen en virtud de estas unas barreras que le impiden desarrollar un cargo laboral de una forma adecuada, pero tenemos que tener una precisión y es no caer en la discriminación, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante, y lo que buscamos es que esa persona que tiene esa dificultad o que tiene una barrera para desempeñarse en sus actividades laborales en condiciones normales o regulares, puedan acceder a los puestos de trabajo y al mercado laboral. Entonces, entendida hoy esta estabilidad laboral como ocupacional, basándonos adicionalmente en el artículo 26 de la ley 361, esta norma nos establece, además de la acepción, los principios orientadores y constitucionales que dicen que las personas no, con estas cualidades o discapacidad, que también es un término que hay que precisar, no pueden tener un obstáculo para acceder a un vínculo laboral. Esta discapacidad debe ser claramente demostrada y debe ser demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que va a desempeñar. ¿Qué significa esto? Que la persona que yo voy a contratar se puede demostrar que de acuerdo a sus condiciones no puede llevar a cabo esta actividad. Entonces no estamos hablando de discriminación, es simplemente que en virtud de estas características no puede ocupar el cargo al cual se está postulando. ¿Qué es esta garantía? Es un fuero. La estabilidad se debe entender como un fuero, que es un fuero de origen constitucional, lo vemos en el artículo 13 de la Constitución, que es un fuero que busca el derecho a la igualdad. No es a tratar a los iguales por iguales, sino también hacer esa inclusión de de tratar al diferente de una manera diferente. Es decir, propiciar todos esos espacios para que esta persona que tenga ausencias de un miembro o discapacidad cognitiva pueda ocupar estos cargos, pero nunca podemos equiparar a tratarnos a todos como iguales, porque realmente hay una diferenciación entre unos y otros. Esta sentencia es muy importante porque nos dice que si una persona es despedida bajo estos presupuestos de salud que estamos hablando, es decir, bajo una estabilidad ocupacional reforzada, ellas deben de tener un permiso ante el Ministerio de Trabajo para poder realizarlos. Estoy hablando de una forma muy general y ya vamos a ir adentrándonos a cada uno de los aspectos de este tema que realmente tiene de pronto con respecto a las personas o a los empresarios como una creencia que no pueden hacer nada frente a estas personas, pero realmente sí hay mecanismos que nos permiten prescindir de una forma legal y oportuna de ellos. El artículo 54 de la Constitución nos habla un derecho a la rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Es realmente una obligación que recae en empleadores y trabajadores, y esta consagración legal lo que busca es que tengamos el derecho a la vida digna y al derecho a la seguridad social, que se encuentran directamente protegidos por la Corte Constitucional en la sentencia que haremos referencia más adelante. Es de esta manera que buscamos normalmente que tengamos un arraigo jurídico para determinar cuáles son las características de estas personas.
¿Me escucha? Doctora, háblanos, por favor. Sí, aló. Listo, sí, ya te escuchamos. Bueno, entonces, para entrar a las nociones fundamentales, hay que tener cuáles son las implicaciones o qué es lo que se busca o el fin mismo de una estabilidad laboral u ocupacional reforzada. Lo que se busca es una garantía de la cual gozan estas personas con un problema de salud. Es decir, que esta persona con esta característica no sea desvinculado por su condición de salud. Y es una expectativa de vinculación que tiene una persona que en virtud de ese sustento que tiene en este momento, permanezca en el tiempo y pueda mejorar sus condiciones de salud o en algún momento pueda contar con los recursos necesarios para subsistir y asegurar la continuidad en el tratamiento médico. Aquí se presenta una inquietud muy importante donde nos preguntan si una persona con estabilidad ocupacional reforzada que no está llevando a cabo sus labores de una forma diligente o no lleva a cabo las funciones para las cuales fueron contratadas, entonces no se puede hacer nada con ellas. Realmente sí se puede hacer, sí se puede despedir, pero cumpliendo con los requisitos legales y los pasos que deben de tener para realizar esta desvinculación. Realmente no se busca, no ese es el fin, pero si un trabajador no cumple con sus funciones, hay medidas establecidas, incluso en este caso de la estabilidad ocupacional reforzada. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que hay un nexo de causalidad, es decir, que si la persona que yo voy a desvincular tenga un nexo de causalidad que no vaya directamente relacionado con la condición de salud que tenga la persona, que esa deficiencia a la que se refiere la capacidad de la persona directamente, la que afecta su salud o tenga una deficiencia sensorial, le pueda impedir o dificultar en algún momento llevar a cabo sus funciones. Es aquí cuando opera la figura de la discriminación, porque realmente es una persona apta para un cargo, pero está siendo discriminada por una condición de salud. Tenemos un concepto que es el de la reincorporación establecido en la Ley 776 del 2002 en el artículo 2, y es cuando un trabajador termina el periodo de incapacidad temporal y este recupera la capacidad del trabajo. El empleador en este caso está obligado al cargo que es a reincorporar al trabajador en el cargo que estaba desempeñando. Esto es sin ningún cambio de puesto de trabajo, y esto realmente es una de las situaciones que más encontramos en nuestro medio, que es la persona que se incapacita 2 o 3 días y regresa sin ningún inconveniente a su puesto de trabajo. Distinto al tema de la reubicación, contenido en la misma norma, en el artículo 6, y la cual lo que busca es que la persona que sufrió una afectación de salud y luego de un tratamiento no ha podido mejorar su desempeño en el mismo cargo que venía realizando. Lo que implica en este caso es ubicarlo, cambiarlo de cargo y establecer todos los medios que implican esta reubicación. Esta reubicación tiene una conexión con la estabilidad laboral o ocupacional reforzada, es porque genera alrededor de esta la reincorporación y la permanencia en el empleo del trabajador. Esto es luego de hacer un análisis de todas sus limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas, y es por esto que los empleadores deben conocer muy bien el criterio del proceso de reubicación. Es aquí donde es importante que los empleadores tengan en cuenta que es un deber dentro de la relación de trabajo y la reubicación de los trabajadores que presentan esta discapacidad o condición de debilidad manifiesta. Aquí encontramos un término clave para identificar la estabilidad ocupacional reforzada, la debilidad manifiesta. Ya vamos a ver en qué consiste, y es donde debemos adentrarnos directamente a identificar cada uno de los elementos que hacen parte de la estabilidad ocupacional reforzada. ¿Qué pasa cuando el empleador no reubica a este trabajador
con estas patologías o estas características está incurriendo en actos de discriminación. Es por esto que hay una línea muy delgada muchas veces entre no querer hacer por parte del empleador. Es que esta persona muchas veces vemos dentro de nuestros procesos, es que ¿qué hago con este trabajador? No sé dónde colocarlo en mi empresa. Es ahí cuando le hacemos la invitación que realmente no miren directamente al sistema de gestión y de salud en el trabajo, sino que hagan una labor conjunta con todo el equipo jurídico, la parte de recurso humano, para que evalúen de forma conjunta qué pueden hacer con este trabajador. A veces nos quedamos en ese limbo creyendo que hay un limbo jurídico, pero realmente hay situaciones que sí se pueden resolver de una forma interdisciplinaria. En el caso, ahí se mueve. Bueno, ese es el tema que en la actualidad ha generado, digamos que ha puesto el foco en cuanto al tema del COVID-19 y a la pandemia, y es la estabilidad ocupacional circunstancial, una estabilidad forzosa. Esa es virtud del COVID-19 y es la que tienen todos aquellos trabajadores que antes no tenían la estabilidad ocupacional reforzada por sus condiciones de salud o que si las tenían no afectaban directamente su labor de trabajo, su puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa? Llegan los lineamientos y toda la parte del Ministerio de Salud con determinar cuáles son las preexistencias que son al momento de ser expuestas al COVID que puedan generar una estabilidad ocupacional forzosa circunstancial. Directamente recae con personas con hipertensión, con diabetes, con VIH, personas inmunodeprimidas, personas en estado de gravidez, las personas que estaban entre los 60 y 69 años, los volvió en ese momento en que empezamos todo este proceso del COVID-19 forzosamente los convirtió en personas con una estabilidad ocupacional forzosa circunstancial. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando dure este estado de salud pública declarado por nuestro gobierno nacional. Es ahí donde tenemos que tener principal cuidado y hemos notado que los empresarios en el afán de tomar medidas lo han hecho de una forma irregular, porque también tienen que tener en cuenta que deben de cumplir ciertos requisitos legales para tomar una decisión u otra. Aquí hay un aspecto muy importante donde fue la invitación que se rehizo desde el gobierno central y es aplicar el principio de solidaridad. ¿En qué consiste? Nos dio las herramientas y le dijo, señores empleadores, ustedes vamos a trabajar en conjunto porque esa situación nadie la había previsto, la normatividad no hablaba del COVID, pero sí hablaba de una estabilidad ocupacional. Entonces les vamos a brindar las herramientas para que ustedes determinen qué hacer con estos trabajadores. Y es así como mediante la circular 021 y 033 del Ministerio de Trabajo del 2020, le proporcionó a los empleadores mecanismos para ser parte de esa solidaridad. ¿Y en qué consiste? En que ocupen a sus trabajadores en trabajo en casa, en realizar trabajos medio tiempos, realizar actividades que antes hacían en su puesto de trabajo y ya las puede hacer en su casa. Es ahí donde el principio de solidaridad es muy importante y sin desconocer que esto y esta dinámica actualmente frente a la economía ha generado muchas, de pronto, detractores, pero fue la manera en que realmente como empresarios podemos aportar desde cada uno. Esta solidaridad nos invita, no vamos a hacer despidos masivos y menos con estas personas que tienen una estabilidad ocupacional forzosa, mientras que esto miramos qué hacemos y empezaron a reglamentar toda esta situación. Realmente esta es una normalidad en la que estamos hoy, es una nueva normalidad, realmente esperábamos un cambio, pero nos hemos dado cuenta que esta realidad es la que tenemos. Y es ahí, claro, cuando las empresas empiezan a adoptar todos sus protocolos, sale la resolución 666 y es
donde se preguntan, esa es la otra parte, que los empresarios o las empresas dicen, establecemos nuestros protocolos de seguridad, las estrategias necesarias, las capacitaciones para que nuestros trabajadores se salvaguarden y tengan formas de mitigar y controlar el COVID. Pero ¿qué hacemos si ellos no se cuidan? Y es ahí cuando tenemos que entender una responsabilidad que tenemos o que tienen los trabajadores, no solo consigo mismo, sino también con sus compañeros, con sus familias. Y es ahí donde la invitación nuevamente es a reforzar todo ese sistema de salud y seguridad en el trabajo, donde vayan enfocados directamente a esos planes y a esos protocolos de bioseguridad. En este caso, ¿quiénes son objeto de esta medida y esta garantía, como le hemos venido diciendo? Mediante la sentencia CU 049 del 2017 y la CU 040 son sentencias de unificación donde recogen todos los conceptos y nos dicen cuáles son las características que deben tener estas personas con estabilidad ocupacional reforzada. Entendemos la primera, debilidad manifiesta. ¿Qué se entiende? Es una persona cuyo estado de salud, sin importar la gravedad, el tiempo, si es indefinida, si está calificada por una junta de calificación o por una entidad de seguridad social, si es simplemente entender que es una afectación de salud, cualquiera que sea, que le impida adecuadamente conseguir un trabajo o desempeñarse adecuadamente en él. Específicamente, es un trabajador que presente una limitación física, sensorial o psíquica sustancial que dificulte o impida el desarrollo regular de una actividad laboral. Así lo define la sentencia 049. Es decir, una persona con debilidad manifiesta es que pueda tener también en algunos casos tratamientos de salud o diligencias pendientes administrativas, es decir, que esté pendiente por las calificaciones de la pérdida de capacidad laboral. Y estas son consideradas como debilidad manifiesta. Es importante entender que durante todo este proceso de la pandemia hubo una suspensión de términos administrativos y que implicó que se extendió en el tiempo todas estas personas que estaban pendientes de una calificación, de un tratamiento. Entonces quedan suspendidas también su condición en el tiempo de la misma manera y se extiende su estabilidad ocupacional reforzada hasta tanto se defina así su situación. Otro requisito que tenemos es que el empleador debe conocer el estado de salud del trabajador. Es muy claro, si un empleador no conoce cómo se encuentra su trabajador y se llega a dar un despido y este posteriormente lo alega, ¿cómo se puede vincular el nexo de causalidad? Es aquí un debate probatorio realmente, porque se puede determinar que usted sabía o no sabía, pero si el trabajador no comprueba que el empleador tenía conocimiento de su condición de salud, entonces no habría lugar a una indemnización o reintegro si fuera el caso. No tiene que ejercer, es decir, el acto de discriminación no se ejerce simplemente por el hecho del despido, sino que se basa en el conocimiento que se tenga de esta discapacidad. En algunas ocasiones, los empleadores en algún momento de sus vinculaciones con los trabajadores y en los procesos de revisión médico-laborales, habían situaciones donde colocaban a firmar a los trabajadores consentimientos informados, que van a tener acceso a historias clínicas, actos que son completamente ilegales, pero que realmente si un empleador actúa de esta forma y en el caso tal que un trabajador lo haya firmado y posteriormente se dé un despido sin el cumplimiento de los requisitos legales para una persona que es objeto de esta protección legal, es muy importante que entendamos que este consentimiento informado de temas tan delicados como una historia clínica
en ese momento es ilegal, pero usted como empleador tuvo conocimiento y acceso a su historia clínica. Entonces es como un aval, usted conoce mi vida, no lo puede hacer, pero tampoco me puede despedir porque ya tuvo conocimiento de esto. Es claro, es como un símil que realmente las empresas con el fin de salvaguardar sus vinculaciones se extralimitaban legalmente para cumplir ciertos requisitos que ellos mismos habían propiciado al interior de las compañías con firmas de formatos o cartas que los trabajadores firmaban. Pero aquí es muy importante entender que la ley o esta figura lo que pretende es la protección del trabajador que tenga una afectación en su salud. Otro aspecto importante es que el despido se realice con autorización del Ministerio de Trabajo, es decir, una persona con objeto de esta protección de la estabilidad ocupacional reforzada debe mediar la autorización del Ministerio de Trabajo en el evento que el contrato de trabajo se desee terminar. Con el estado de salud de la persona, es decir, si existe una razón diferente, hay quienes opinan que si una persona con estabilidad reforzada, esto es meramente jurídico y académico la posición, hay quienes dicen que una persona con estabilidad ocupacional reforzada y va a ser despedida por razones diferentes a su estado de salud, no requiere el permiso del Ministerio de Trabajo, pero hay otros quienes dicen que realmente su fuero obliga a que requiera esta autorización. Realmente la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia 1360 de 2018, ha indicado que las faltas que ha cometido un trabajador en perjuicio de un empleador que realmente sean graves se pueden constituir en un incumplimiento grave de sus obligaciones legales y contractuales, por lo tanto puede dar por terminado el contrato y estamos hablando de una persona que goce de este fuero. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy cuidadosos, hay que determinar y tener claro lo del nexo de causalidad. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué significa? Que si yo como empleador voy a despedir a un trabajador, este despido tiene que probarlo y tiene que determinar que no va a ser objeto de un acto de discriminación, que va a tener las causales objetivas para darlo por terminado. Lo que pasa es que a veces queremos de pronto tener un poco de mayor protección como empleadores y gozar de cierto exceso, pero es importante determinar que el nexo de causalidad para la terminación de un contrato de personas con este fuero es muy importante y todo obedece a la parte probatoria. Bueno, entonces es importante, como lo habíamos dicho hace un momento, que puede generar en estos casos determinación del contrato cuando no hay un nexo de causalidad. Cuando yo despido o cuando exista el nexo de causalidad, diga que realmente una persona despidió a un trabajador, pero sí fue en virtud y se demostró que fue en su estado de salud. Entonces, si el empleador realizó el despido de esta persona con protección, con la estabilidad ocupacional reforzada, este despido se considera ineficaz. Es decir, usted puede despedir, como dijimos hace un momento, y dar la indemnización de 6 meses y después de esta indemnización debe ser reincorporado, pero será la autoridad competente que lo determine, porque este despido bajo estas circunstancias se considera ineficaz. En este sentido, también hay un tema que hablamos hace un momento y es la obligación de reincorporar o reubicar a las personas. Es la indemnización que hablaba hace un momento, que está contenida también en la norma, que dice que usted puede despedirlo, pero lo indemniza, pero también tiene una consecuencia que es la reincorporación o la reubicación. Adicionalmente, deberá reconocer los salarios y las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social que no se reconocieron en el tiempo en que estuvo esperando el fallo de tutela o el proceso ordinario, que en algunos casos estos pueden demorar entre 2 y 3 años. ¿Qué busca? Es restablecer ese despido y declararlo ineficaz ante la situación de discapacidad. Debemos tener en cuenta que es una figura que para muchos
de pronto no puede ser como muy equilibrada, pero lo que realmente buscamos como sociedad es proteger a estas personas con esta situación de salud. Si nos ponemos en la posición del otro, es decir, si yo tengo un tratamiento pendiente y ya no tengo el dinero para suplir esas necesidades o las atenciones médico-asistenciales, es una sociedad que realmente estaría valorando otro tipo de principios y en este caso, como lo hemos dicho, la dignidad son principios constitucionales como el de la igualdad, al derecho a una vida digna, al derecho al trabajo, a acceder a oportunidades. Entonces tenemos que darle un enfoque muy social y realmente eso es lo que pretende la norma. No busca que las personas que no estén desarrollando sus actividades sus funciones de una forma adecuada no puedan desarrollarlas, al contrario, es darle la oportunidad a estas personas con discapacidades o con mermas en sus capacidades funcionales y cognitivas que puedan acceder a estos puestos de trabajo. Una de las también de las causales hoy en día, y es el problema de salud pública que estamos enfrentando, las personas se preguntan qué hacer con esos trabajadores de estabilidad ocupacional reforzada. Realmente la invitación que se hace desde todos los ámbitos es nuevamente el principio de solidaridad, realizar actos, estrategias que permitan que las personas con este fuero puedan llevar a cabo su actividad de una forma segura. Que en algunos casos, por ejemplo, que hablábamos hace un momento de la reubicación, consagrado nuevamente, como les dije, en la ley 776, lo que se busca es que las empresas adopten estos programas de rehabilitación, que identifiquen al momento cuando una persona va a ingresar mediante sus exámenes médicos qué patologías tienen y no ejerciendo actos de indiscriminación. Es muy distinto cuando usted identifica que una persona tiene una discapacidad y usted es consciente, pero en virtud de esta discapacidad no le impide llevar a cabo las funciones para el cargo que usted está ofreciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer por esta persona? Simplemente buscar esos programas que le permitan a este trabajador hacer parte de una actividad o de la empresa como tal. Es en este caso, voy a tomar este tema, que es el tema de los programas de rehabilitación, que son estos trabajadores que por sus patologías no pudieron recuperar su estado inicial en el momento que fue contratado, entonces hay que generar una reubicación. La empresa, ¿qué tiene que hacer acá? Tiene que llevar a cabo un plan para que determinen bajo todo este proceso, como lo dije hace un momento, de forma mancomunada con las otras áreas de la compañía y no solamente delegarlo al sistema o la persona responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que buscamos es en una primera etapa o un primer paso que debemos dar es identificar los casos para ingresar a los programas de rehabilitación, que se tengan detectadas estas personas, que sean tratadas de esta manera inclusiva para que para que hagan parte nuevamente de la planta de trabajo. Las empresas deben tener en cuenta a quiénes van a incluir en estos programas, qué tipo de discapacidad o pérdida de capacidad laboral tienen, realizar o establecer exámenes periódicos con el fin de tener detectadas estas personas, porque sabemos que hay casos que ya es un tema pues distinto, pero que realmente se pueden generar por una enfermedad de origen laboral. Entonces ahí es cuando empiezan desde esta parte, desde la prevención, a minimizar esos riesgos de que esta persona que pueda llegar a ser objeto de esta protección. Primero vamos a hacer unas medidas de contención al interior de la compañía, que no sean solamente medidas de organizar y ya de venir a adecuarlos, ya una vez tengan el fuero, ya realmente es porque la norma y la parte médica lo ha determinado. Entonces, la invitación es que desde el área de prevención empecemos a identificar estas personas. Una vez hecho esta evaluación inicial, de manera transversal, como dije hace un momento, con las otras áreas de la compañía, diseñar un plan de rehabilitación
integral y lo que busca es que el trabajador sea productivo, de acuerdo a unas condiciones de salud, que su entorno esté adecuado y que su desempeño al mismo cargo, ya sean por restricciones temporales o permanentes, o que definitivamente una reubicación laboral no es posible, entonces hay que hacer la parte de la reconversión de la mano de obra, lo que definitivamente esa garantía es aquí sí desaparece, porque perfectamente hay un trabajo nuevo, hay que desempeñarse adecuadamente en el cargo nuevo de la empresa sin que la situación de salud sea relevante para este caso, es decir, una persona con una discapacidad venía desempeñando un trabajo, un cargo específico, pero realmente para ese cargo tenía la estabilidad ocupacional reforzada, pero si yo en el momento lo puedo ubicar en otra área de la compañía donde no afecta esa discapacidad, donde se puede llevar a cabo sin ningún inconveniente, se da la reconversión y es aquí cuando ya desaparece la figura o el fuero de la estabilidad ocupacional reforzada. Como si ven, son temas que tienen unas líneas muy delgadas donde va tanto lo jurídico como lo ocupacional, es todo la compañía en torno a estas personas y reiteramos la invitación con esta charla es hacer un trabajo transversal con todas las áreas de la compañía. Es aquí también cuando se desarrolla ese plan de rehabilitación y se brinda la información a todo el sistema general de salud, salud en el trabajo. Y es aquí cuando las CBRLs también cumplimos una función muy importante y es cumplir con las obligaciones asistenciales y brindando la rehabilitación profesional, laboral en este caso, donde van a ver que mediante la interacción con el Comité de Rehabilitación de los Trabajadores en los eventos de accidentes de trabajo y enfermedades, se constituye este comité de rehabilitación. Es así que para buscar remediar estas situaciones hay que sacar de pronto de la mente o del imaginario que frente a las personas que son objeto de esta protección, realmente no hay nada que hacer. Es por esto que nuestra invitación hoy es tomar en cuenta estas 3 recomendaciones y es en la toma de decisiones respecto al trabajador que goza de la ocupación, de este fuero o de esta protección, es incluir la participación de todas las áreas de la compañía, no delegarlo directamente al área o la persona que está encargada del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Realmente es un área que converge a es un tema que converge a muchas áreas y en ese sentido es que debemos de realizarlo. Un segundo tip, en este caso una recomendación, es que dentro del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo y específicamente en el programa de medicina preventiva, se identifiquen a estas personas que gocen la estabilidad ocupacional reforzada. La idea es que no solamente, como dijimos, uno de los requisitos para conocer, para llevar a cabo o realizar un despido de estas personas es que usted tenga conocimiento de la patología que tiene esta persona, pero realmente siendo una obligación del trabajador hacerlo, como empleadores también podemos salvaguardarnos y hacer esta identificación en el momento en que una persona va a ingresar a la compañía. Y por último, diseñar un plan de reubicación y de reincorporación con las características ya antes mencionadas. Es importante que las empresas entiendan que la estabilidad ocupacional reforzada lo que busca es garantizar y es proteccionista con el trabajador. Entonces, ser muy conscientes de cuáles son las alternativas con los cuales les podemos brindar a estas personas con este fuero. Entonces, no actuar de una forma deliberada o simplemente en medio de esta pandemia se ha notado que hay formas de despedir injustamente, como indemnizar, y son los casos que son de más común conocimiento de nosotros. Por ejemplo, que una persona que trabajaba en una empresa o una prestadora de salud, que trabajaba en la parte administrativa, la despiden porque tenía una persona con hipertensión, la indemnizan 2 meses, las mandan para la casa y ya. Simplemente ser conscientes que realmente este principio de solidaridad que nos invita el gobierno nacional es a esto, a preservar estos puestos de trabajo, reubicarlos,
aquí simplemente estamos dando, como dijimos a un comienzo, conceptos, no se trata de apreciaciones, que si es injusto, que es la parte de la economía, no, simplemente determinar que esto es una figura que realmente ha sido de mucha protección para los trabajadores en este momento y que realmente si vemos más allá de lo que estamos viviendo, una persona donde tiene su único ingreso, un padre de familia y goza de esta protección, es la ayuda y la solidaridad que nos pide el gobierno nacional. En este sentido es cuando ya comenzamos pues como a identificar que realmente hacemos parte de un proceso, de una nueva realidad, que nos tenemos que adaptar, que realmente estábamos esperando volver a una normalidad, pero realmente esto es lo que tenemos, una estabilidad laboral u ocupacional reforzada, entendida en estos momentos, y que va dirigida a este tipo de trabajadores. Como ven, es un tema que nos ocupa a nosotros como ARL y que también tiene una incidencia porque en algunos momentos nos solicitan a nosotros como ARL de determinar en qué momento realizar o no este tipo de actos de despido o qué hacemos en el momento de reubicación, de rehabilitaciones. Y es aquí cuando de forma mancomunada trabajamos junto con ustedes, las empresas, y también con los trabajadores independientes que ya fueron incluidos bajo esta protección para llevar a cabo todo este proceso de solidaridad. Entonces, no siendo más hasta el momento, esta es la presentación muy académica y conceptual de lo que es la estabilidad ocupacional reforzada en este tiempo de pandemia. Doctora Ana María, muchas gracias por esa valiosa intervención que nos has dado el día de hoy, por esa información tan pertinente para todos nuestros afiliados y nuestros asistentes. Vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado nuestros asistentes. Yo quiero que por favor me acompañes con tu cámara activa para que nos veamos, para que interactuemos un poquito. ¿Me escuchas, Doc? Sí, ya la estoy compartiendo. No me... Ahí, No te estoy viendo. ahí, No, creo que la tienes apagada. ahí, ahí. Todavía no te veo. Ya, ahora sí. Listo, Doc, ya te estamos viendo. Bueno, Doc, por acá nos pregunta Jenny Caterin, ¿en qué situaciones un diagnóstico médico no da pie para que se constituya la estabilidad ocupacional reforzada? Jenny, mira, dijimos que cuando esta afectación en salud afecta directamente a desarrollar las funciones del trabajador, se da la estabilidad ocupacional reforzada. Es un caso puntual. Yo tengo diabetes. Antes de la pandemia, mi diabetes me permitía ir a mi oficina y no tenía este fuero. Hoy en día, mi diabetes, bajo las condiciones de pandemia, me generan disfrutar de este fuero constitucional. Entonces, ¿cuándo incide un diagnóstico? Cuando directamente afecta mi desempeño en la actividad laboral. O en estos casos, cuando es circunstancial, como en el caso de la pandemia, donde la diabetes me incluye y me cobija con el fuero constitucional de la estabilidad ocupacional reforzada. Perfecto. Doctora, y si el contrato es a término fijo y se vence en noviembre, ¿se puede no volver a contratar a ese empleado? Ese tema es muy importante. Realmente cuando hay un contrato a término fijo y ocurrió en esta época, donde hay una estabilidad ocupacional reforzada, en este caso, si el trabajador no tiene estabilidad ocupacional reforzada en virtud de su afectación de salud, el contrato se puede dar por terminado porque hace parte del término, ¿cierto? Pero hay que identificar algo. Si yo tengo soy hipertensa y tengo un contrato a término fijo y en junio se me terminaba. De estabilidad ocupacional reforzada. Entonces ahí es cuando los empresarios tuvieron que extender los contratos y para darlo por terminado acudieron al Ministerio de Trabajo para solicitar los permisos pertinentes, pero deben justificar la empresa que realmente
la persona en ese cargo ya no se requiere, porque puede continuar y reitero, lo que buscan es garantizar y proteger al trabajador, y así hacia término fijo y haya terminado en junio, pero por mis patologías gozo de esta estabilidad, es de un análisis jurídico muy, muy serio, donde la empresa debe determinar que realmente debe prescindir de los servicios de esta persona. Perfecto, doctora, muchas gracias. Beatriz Prado pregunta si una empresa es muy pequeña, de menos de 10 personas, y se debe reubicar a la persona y no hay ubicación posible ni con reconversión, ¿cómo se manejaría la situación? Bueno, esos casos son muy comunes. Realmente, y reitero lo mismo, se trata es de protección y de estabilidad y de toda esta parte de la estabilidad ocupacional. Hablaste de tres cosas, con la rehabilitación no lo pudiste reubicar, lo Ujú. reubicaste y no sirvió. Y el último término, que desaparece, que son una empresa de 10 trabajadores. Este es un tema que realmente genera un compromiso, no es con el ánimo de comprometer mi concepto, pero goza de estabilidad ocupacional reforzada. Debe ser todo, aquí la carga de la prueba está en mí como empleadora, o en el caso que yo sea la empresa, yo debo demostrar que cumplí cada uno de estos elementos, que hice la rehabilitación, la reincorporación, que la reubicación, pero todo es probatorio en derecho. Lo que usted no pruebe realmente, si usted lo prueba, es permitido y dentro del marco legal. Entonces es muy importante en estos temas cumplir cabalmente con todas estas etapas que nos exige la reubicación, la rehabilitación en este caso de la reconversión. Perfecto, doctora. Ingrid Díaz pregunta, ¿un prestador de servicios cómo exige estabilidad ocupacional reforzada? No las tiene que exigir, la norma se la está dando. La norma le está diciendo que, y la misma sentencia de la Corte, la CU 049 de 2017, está diciendo, usted como contratista, usted tuvo un contrato de prestación de servicios donde hay una relación civil o comercial, no laboral, por eso hubo el cambio de la denominación de laboral a ocupacional. Usted no tiene que demostrarla. La norma, la ley misma le está dando a usted la protección. Simplemente que quien abusa de estas situaciones, realmente quién debe dirimir este conflicto, la autoridad, el ente administrativo, en este caso la autoridad judicial, el proceso ordinario, el juez natural, que es el que va a decidir si usted realmente estaba bajo esas características, gozaba de una estabilidad ocupacional reforzada. Perfecto, doctora. Bueno, por acá tenemos varias preguntas. Analisbet nos pregunta cómo saber si la empresa le está aplicando la estabilidad reforzada a un funcionario, si no, el funcionario cómo la solicita. Bueno, aquí hay que identificar algo. Usted como trabajador, si goza de una patología o una afectación de salud que le impide llevar a cabo sus actividades como lo hacía habitualmente, le debe primero informar al empleador de su condición. Usted aquí no tiene que probar nada, porque realmente usted está diciendo, tengo una afectación de salud que me impide realizar esto, y obviamente con los diagnósticos médicos correspondientes. Pero debemos de entender que la protección radica en el trabajador, que la carga probatoria en este caso es en el empleador. Entonces, los trabajadores que se sientan vulnerados frente a sus derechos, gozando de la estabilidad ocupacional reforzada, lastimosamente cuando las empresas o los empleadores directamente no lo hacen, deben acudir a otras instancias, porque realmente solamente, y lo vimos en la presentación, con decir que está sufriendo una patología o que tiene una enfermedad, usted ya está poniendo en conocimiento al empleador y es él quien debe tomar las medidas con todo su sistema general y salud en el trabajo para determinar qué hacer con usted. Es eso, simplemente. No tienes que demostrar nada porque Perfecto. finalmente estás diciendo, tengo una patología, una afectación de salud.
Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por este taller tan importante, por esa información tan pertinente e interesante que nos has regalado el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este importante espacio educativo. Muchas gracias, Lina, y gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Claro que sí, por supuesto. Gracias a todos por su participación. Para las personas que nos están preguntando, les recuerdo, como siempre, que las grabaciones de nuestros talleres web quedan colgados en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co, para que puedan volver a ver este taller, para que lo repliquen, para que sigan informándose. Y también les recuerdo que ya mañana podrán encontrar el cronograma de la próxima semana para que se vayan programando con Positiva los talleres y los temas tan interesantes que tenemos para ustedes la siguiente semana. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.